Pues ya estamos viendo las razones por qué Jesús en algunas ocasiones decía que no quería que contaran mucho los milagros que él hacía, que fueran un tanto discretos. ¿Le hicieron caso? Dicen por acá, malaya si le hayan hecho caso. En el texto de San Marcos que hoy les quiero compartir, dice que Jesús cura a una persona paralítico que hicieron bajar por el techo de la casa para que Jesús lo curara. Lo impresionante de esto es que no se podía acercar a este hombre porque estaba la casa llena de gente que estaba escuchando a Jesús. Bueno, vamos diciendo gente con muy buena intención, pero era tanta que la gente más necesitada se veía imposibilitada. Por ejemplo, un paralítico. Imagínense en la casa donde estaba Jesús, un montón de gente, las personas vieron que había alguien necesitado de un milagro, pues como esta persona que llevaban entre otros cuatro, pero no había manera de llegar porque estaba lleno de fans, en el tiempo de hoy diríamos edad de los fans, de los seguidores de Jesús. Y algunos escritores, algunos analistas de la Sagrada Escritura dicen, bueno, por aquí ya vamos entendiendo un poco, porque a veces los mismos seguidores de Jesús, el hecho de querer estar tan cerca viendo a Jesús, les impide ver hacia las espaldas, hacia atrás. Y querer buscar lo bueno, lo mejor para nosotros, nos impide ver que nosotros podemos ser motivo de ayuda para otros que están más urgidos aún que nosotros mismos y que podemos llegar a ser obstáculo. Fíjense que yo creo que la mayoría de los que ven estos videos, estos podcasts, videopodcasts, como le quieran llamar, la mayoría de ustedes son personas de fe, personas de la iglesia. Probablemente leen el Evangelio todos los días y se van dando cuenta que las reflexiones que tenemos corresponden al Evangelio del día, más o menos, y que están cercanos, quieren conocer más, asisten seguido, a lo mejor participan de algún grupo. Y entonces aquí es donde nos cae también para nosotros una pequeña reflexión. ¿Qué tanto el hecho de yo estar tan cerca de esto me hace ver a Jesús, pero ver poco hacia atrás? ¿Y qué tanto yo me vuelvo también cierto obstáculo para que algunas personas se acerquen? Obviamente, sobre todo cuando subo los videos al TikTok, donde hay gente de todas, sí hay quienes dicen, es que, padre, hay mucha de la gente que está cerca de la iglesia y a veces en lugar de facilitar que nosotros nos encontremos con Jesús, parece que son los administradores, los dueños, decía por allí el Papa Francisco, ¿verdad? Como la aduana de los sacramentos. Primero tenemos que pasar por un montón de gente para de verdad encontrarnos. Pues eso ya le pasaba a Jesús, le empezó a suceder y probablemente por ahí entendemos, aparte del secreto mesiánico que ya hablamos un poquito atrás, de por qué la fama en cuanto fama a veces no hace bien. Bueno, si le pasa a los artistas que de repente de tantos fanáticos que tiene que traer guardaespaldas y al final lo que se volvía el artista que es para su público, al final tiene que hacer una brecha para que el público no lo atropelle. Me viene a la mente la vez que al Papa Francisco, alguien por querer tomar un rosario de los que él estaba dando, creo que era un rosario, algo así, le dio un jalón, ¿verdad? Y el Papa Francisco, pues humanamente le dice, oye, pues no seas egoísta. Ya los medios empezaron a decir que el Papa pierde la paciencia, que no sé qué. Bueno, pues también Jesús le pasó un poquito así. Este texto además tiene un par de cosas que, bueno, todo interesante, pero este par de cosas que a veces pasan desapercibidas y son muy importantes. Si yo les preguntara a ustedes de quién era la casa donde estaba Jesús, esa que tuvieron que quitar el techo para bajar el paralítico, ¿de quién era? Aunque no dice el texto de quién era, pero da como a entender porque dice que Jesús estaba en casa, en casa. Y el original griego más o menos apunta por ahí. No estaba en cualquier casa, no estaba de invitado en otro lugar, no iba de paso y que le han dicho ven a descansar un poco, sino que estaba en un lugar donde él probablemente estaba de manera habitual. Algunos apuntan que era la casa de Pedro, donde Jesús, ya vimos que se hospedaba ahí, que allí llegaba, que se conocía como él, el lugar donde él estaba. Inclusive algunos se aventuran a decir que Jesús tenía una casa a lo mejor donde estaba, donde la gente sabía que lo podían encontrar. Por esta pequeña palabrita, Jesús estaba en casa, ¿verdad? No dice en una casa, en casa concretamente.
Entonces, como Jesús va fundando, va teniendo un lugar, aunque así andaba de un lugar a otro en las predicaciones, pero también tenía un lugar propio donde la gente sabía que lo podía encontrar. Y eso también tiene mucho de evangelizador, inclusive para nosotros como sacerdotes o para cualquier persona que, hasta para un centro de catecismo, saber un lugar concreto donde nos podemos encontrar con la gracia, con Dios, con la catequesis. Y el otro detalle también interesante es que, bueno, dado que no podían llegar estas personas que llevaban al paralítico, deciden muy astutamente ver por él y se suben al techo de la casa y, bueno, algunos textos podría dar a entender que entonces aquellos hombres quitaron las tejas o lo bajaron por el tejado. Algunos de los que analizan, pues, igual como en este ejercicio de ir a buscar el texto original, de ir a ver el lugar donde vivían, bueno, al menos culturalmente entender cómo eran los techos de aquellos lugares. Aquí dice que lo bajaron donde estaba Jesús y por el agujero, o sea, que hicieron un agujero, ¿no? Habla de que si los techos a lo mejor no eran tejados de tejitas que se pueden quitar así muy cuidadosamente y después bajarlo. Además, un paralítico, ¿cuánto mediría, no? 1,70 m con la camilla probablemente 2 metros y para bajarlo, pues seguramente lo bajaron de manera igual o lo amarraron de la camilla, vayan ustedes a saber, pero el agujero tuvo que haber sido grande. Y si la casa no eran casas de tejado, como muchas de aquellas que más bien eran unas especies de vigas de madera con un entramado de algo otras ramas y que luego le ponían inclusive barro y algo arriba para sellar, eran unas especies de bóvedas muy primitivas y no propiamente tejidas que se puedan quitar, hicieron un hoyote. Realmente algunos dicen que destruyeron el techo de aquella casa. Y acá hay dos signos interesantes. Destruir el techo es como lo que no dejaba tener el contacto con Dios. Y entonces aquellos hombres astutamente tuvieron que destruir esa barrera que impedía el contacto del cielo, simbólicamente hablando, con las personas que estaban aquí. Entonces, algunos dicen, sí, muchas veces hay que hacer una especie de violencia, sobre todo una violencia interna de quitar cosas, de rasgar inclusive ideologías, y para muchos de nosotros de rasgarnos internamente cosas que nos pueden dar cierta seguridad, pero que esa seguridad al final de cuentas nos deja muy encerrados y no permite encontrarnos con Dios. Y mucho más rasgar las cosas que son malas costumbres, pecados, tentaciones o cosas a las que aspiramos que sabemos que no son muy buenas. Ahí hay que rasgar, ¿verdad? Romper. Y eso es muy interesante. Lo segundo, que en el Evangelio no dice que el dueño de la casa haya dicho algo. ¿Quién era el dueño? Otra vez Pedro, Jesús, le prestaban la casa a Jesús, no sé. Pero todo apunta que era una casa conocida para ellos y que esa persona sabe que le están destruyendo el techo de su casa y no dice nada. Al contrario, acepta a veces que se pueda destruir algo que inclusive parece, pues una casa es bueno, que el techo funcione de manera correcta es lo mejor, pero a veces inclusive hay que sacrificar un poco de los bienes y comodidades materiales para tener algo mucho mejor, como la curación de una persona que necesita eso, ser curada, ¿no? Que busca a Dios y sobre todo atendiendo a la comunidad, porque lo llevaron entre cuatro. En este pedacito del Evangelio, el paralítico no menciona ni una sola palabra. Ese también es una manera de decir que muchas veces, inclusive la enfermedad no es culpa de la persona, sino a veces es culpa o carga o consecuencia de una situación social, y que también muchas veces la curación de una persona así depende mucho de la situación social que hay alrededor. Y en este caso, estos hombres, 4, 5, 6, los que fueran, yo me estoy imaginando los cuatro, ¿no? Que menciona por aquí, lo bajan. Entonces Dios atiende, Jesús atiende por la fe de esos hombres, por lo intrépido que son,
vamos, si yo veo que alguien anda haciendo un agujerote y bajan a un enfermo, hasta por lo espectacular que está resultando eso. Vaya, a estas alturas del Evangelio, pues ya nada resultaba de extrañarse con todo lo que estaba ocurriendo. Pues sí, yo creo que aquí ya todos tenemos como puntos que nos pueden servir de meditación, que es el objetivo de esto, ¿no? Si yo soy obstáculo o no, si estar viendo tanto a Dios me impide ver hacia atrás otros que necesitan de mí, si de alguna manera yo también ayudo a otros con sus propias necesidades, si soy de los camilleros, casi todos pensaremos que somos nosotros los que necesitamos, pero muchas veces somos nosotros los agentes de ayudar a otros más, que a veces hay que, en la intrepidez que tenemos, hay que destruir ciertas cosas que nos van a facilitar el encuentro, como el techo de una casa. Yo creo que después lo repararon o como sea, pero en ese momento no escatimaron las comodidades materiales para un bien superior. Todo lo demás lo van a escuchar en la homilía si van el día de mañana, seguramente en cuestión de cómo Jesús aprovecha este milagro para decir que Él tiene capacidad como Hijo de Dios de perdonar los pecados, y la muestra es curar al paralítico que fue en una camilla y sale ahora Él cargando la camilla. Bueno, pues nos veremos para la próxima. Les doy la bendición porque luego me dicen, Padre, y ya no nos da la bendición. Les bendigo desde aquí a todos ustedes, sus casas, sus familias, los que me ven de hoy en la noche. Regularmente grabo un día antes para que tengan el evangelio del día siguiente, pero los capítulos los pueden ver en cualquier día y en cualquier momento del año. Creo que son provechosos, pero igualmente les bendigo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Nos vemos en la próxima. Déjenme sus comentarios.